Gloria a Dios. Voy a pedir que Ashley, Joan, Espada Román pase por aquí a traer la palabra del Señor. Aleluya, que Dios te use poderosamente, sierva del Altísimo. Amén. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga más. Amén. Qué poderosa presencia en esta mañana. Amén. ¿Cuántos pudieron sumergirse en ese espacio de adoración? Literalmente se sentía la nube del Espíritu Santo en este lugar. Yo quiero declarar en esta mañana una espada cortante que corte en esta mañana tu palabra, Señor, todo miedo, Señor, todo yugo que pudiera estar oprimiendo por años, toda cadena que pudiera estar atando a tus hijos. En esta mañana yo declaro que tu poder, que tu espada, que es la palabra, comienza a cortar. Amén. Declaro espíritus prestos para escuchar la palabra del Señor y que somos tierra fértil. Amén. Saludamos a Gire Radio, a los radioyentes en esta mañana. Amén. Iglesia, déjese sentir. Amén. Y en esta mañana quiero comenzar con una historia, ¿verdad?, que se llama El último sobreviviente del Essex, la ballena que devoró su barco. ¿Sabe que antes del Titanic existió una historia tan increíble que inspiró la novela Moby Dick? Yo voy a pedir que me bajen un poquito el piano porque estoy como compitiendo. Amén. Antes del Titanic existió una historia tan increíble que inspiró la novela Moby Dick. En 1820, el ballenero Essex navegaba el Pacífico cuando fue embestido por un cachalote gigantesco, que es una ballena. El barco se partió como si fuera papel. 20 hombres quedaron a la deriva en botes diminutos, sin agua ni comida, a miles de kilómetros de cualquier costa. Imagínense una cosa así. Uno de ellos, Owen Chase, era solo un joven oficial. Con sus compañeros se vio forzado a enfrentar lo impensable: soledad, canibalismo, locura. Después de 90 días en mar abierto, Owen fue uno de los pocos rescatados. Vivió para contar cómo se aferró a la idea de que su historia tendría propósito, aun cuando todo parecía perdido. Y quiero contarles otro naufragio. Hubo una mujer llamada Violet Jessop, conocida como la camarera insumergible. Escúchese esto. Trabajó como azafata en barcos de lujo a principios del siglo XX. Su vida parecía común, hasta que el destino la llevó a bordo de 3 embarcaciones que naufragaron. Ella le gustaba naufragar, podemos entender. Primero estuvo en el Olympic, que chocó con otro barco en 1911 y sobrevivió. Luego, en 1912, embarcó el legendario Titanic. Sí, el transatlántico considerado inigualable e imposible de hundir. Cuando el barco se partió en dos y se hundía en las frías aguas del Atlántico, Violet ayudó a mujeres y niños a subir a los botes salvavidas. Ella también logró escapar con vida, pero no se quedó ahí. Años después, durante la Primera Guerra Mundial, trabajaba en el Britannic, que fue transformado en un buque hospital. Una explosión lo hundió en el mar Egeo. Violet se lanzó al agua y sobrevivió nuevamente. Ella, yo no la quiero en mi barco, ¿ok? ¿Por qué traigo esta historia? Porque algunos creen que un solo golpe en la vida ya es demasiado. A veces hay gente, ¿verdad? Pasamos situaciones y pensamos que esto es demasiado, esto es muy fuerte. Y claro, no vamos a invalidar, ¿verdad?, lo que usted esté viviendo. Pero hay quienes se enfrentan uno tras otro y siguen de pie. Amén. Usted puede ser uno de ellos, amén. Amén. Violet no fue rescatada por suerte, fue sostenida por propósito. Amén. Amén. Y si usted se da cuenta, hoy vamos a estar hablando sobre el mar. Así que Edwin y mi tío Luis van a estar contentos porque ellos son marineros. Bueno, tío fue marinero, Edwin sigue siéndolo.
Y a mí desde pequeña me encantan las historias de piratas y de todas esas cosas. A mí me intriga la aventura y todo eso. No es que me esté montando en barcos todo el tiempo, pero me gusta escuchar, ¿verdad?, sobre eso. Y aquí hay una entrevista a Salvador Alvarenga, quien estuvo 438 días a la deriva. Y le preguntaron qué lo mantuvo con vida tantos días solo en el mar. Y él dijo: llegó un momento en que dejé de luchar por sobrevivir físicamente. Me rendí, pero no al mar, sino a Dios. Empecé a orar, no oraciones bonitas, solo gritos del alma. Le prometí a Dios que si salía vivo, le daría mi vida. No tenía Biblia, pero recordaba versículos de mi infancia. Eso me sostuvo más que el pescado crudo. Era como si Dios mismo se sentara conmigo en la lancha cuando más solo estaba. ¿Y cuántos no hemos vivido situaciones así? Amén. No de un naufragio, pero usted puede ir situando, ¿verdad? Y pensando en qué lo puede aplicar. Tenemos a Steven Callahan, 76 días a la deriva en el Atlántico. Le preguntan, ¿qué le dio esperanza cada día? La respuesta de él fue: era como vivir una eternidad en una burbuja de desesperación. Pero cada mañana decidía dar gracias. Aunque fuera por una nube que me daba sombra o una gota de lluvia, cada pequeño milagro me recordaba que no estaba solo. Empecé a hablar con Dios no como una religión, sino como un amigo que era mi única compañía. ¿Usted se da cuenta de este factor común en todos estos naufragios? Siempre hay un momento en que la persona deja a un lado lo que es la religión, no lo que le pudieron haber enseñado, pero tiene un encuentro cara a cara con Dios. Lo conoce realmente, porque es en esos momentos en que tú vas a conocer a Dios realmente como es Él. Ahí tú vas a conocer todo lo que Dios puede hacer por ti. Y tu amor va a crecer aún más por Él. Y así como ¿verdad?, en la historia hay un montón de historias de naufragios. En esta mañana yo les quiero compartir la historia de un naufragio que hubo en la palabra, que es la de Pablo, perdón. Y hoy todos nos vamos a convertir en náufragos. Yo quiero que me traigan, si Jayja pudo llenar esa balsa, bendito, yo espero que no haya que ponerle oxígeno. Yo dije, Jayja, no es para que te desmayes ni nada de eso, o sea, si no puedes, yo lo entiendo. Amén. Bueno, esta balsita chiquitita porque no iba a traer una cosa grande. Pero pues hoy todos somos náufragos y tenemos una balsita que nos va a mantener con vida mientras tanto. Así que vaya mirando esto, al final lo vamos a utilizar. Primero. Ninguno de ustedes cabe ahí, eso es verdad. Bueno, pues en Hechos 27, 26, el texto base de esta mañana dice: así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo. Amén. Pero ¿sabe lo que dijo Pablo? Pero seremos náufragos en una isla. Así que en esta mañana eso es lo que yo quiero traerte. Va a suceder como Él lo dijo, pero vas a ser náufrago. Vas a tener cicatrices de lo que has ido viviendo para llegar a tu destino. Amén. Amén. Esa experiencia va a quedar en ti. Entonces yo quiero compartir, abuelo de pájaro, esta historia porque yo sé que mucha gente puede ser que no la conozca. Otros sí, pero hice un resumen donde yo voy a ir brincando, ¿verdad? No la voy a seguir completa, está en Hechos 27. Si usted quiere después se sienta a leerla con calma, pero yo quise sacar lo más importante. Dice la palabra del Señor en Hechos 27: cuando llegó el tiempo, zarpamos hacia Italia. Esto, ¿verdad?, es un escrito, como una bitácora. A Pablo y a varios prisioneros más los pusieron bajo la custodia de un oficial romano llamado Julio, un capitán del regimiento imperial. Y ahora salto. También nos acompañó Aristarco, qué lindo nombre, un macedonio de Tesalónica. Salimos en un barco matriculado en el puerto de Adramitio, situado en la costa noroccidental de la provincia de Asia. El barco tenía previsto hacer varias paradas en distintos puertos a lo largo de la costa de la provincia. Cari, ve poniéndome el mapa. Desde allí nos hicimos a la mar y nos topamos con fuertes vientos de frente que hacían difícil mantener el barco en curso.
Así que navegamos hacia el norte de Chipre, entre la isla y el continente. Aquí más o menos pueden ir viendo la ruta. Pablo salió de Cesarea, Jerusalén, y tenía que llegar hasta Roma, hasta allá arriba, ¿ves? Y hicieron varias paradas, pero aquí hubo una situación. Entonces, navegando en el mar abierto, pasamos por la costa de Sicilia, Panfilia, y desembarcamos en Mira, en la provincia de Licia. Allí el oficial al mando encontró un barco egipcio de Alejandría con destino a Italia y nos hizo subir a bordo. Tuvimos que navegar despacio por varios días y después de serias dificultades, por fin nos acercamos a Gnido. Pero teníamos viento en contra, así que cruzamos a la isla de Creta, que es allí en el centro, frente al cabo de Salmón. Ya usted va viendo que ellos estaban, ¿verdad?, navegando con mucha dificultad. El viento ya estaba en contra, el clima no les estaba poniendo la cuestión fácil. Seguimos por la costa con mucha dificultad y finalmente llegamos a Buenos Puertos, que es allí en Creta. Cerca de la ciudad de Lacia, habíamos perdido bastante tiempo. El clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar, porque el otoño estaba muy avanzado, o sea, ya venía el invierno. Y Pablo comentó eso con los oficiales del barco. Usted no sabe que Pablo sabía de todo. Pablo era un duro, no era cualquier cosa. Pero ellos lo ignoraron. Y dice la palabra que les dijo: señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo de nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros le hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo, porque usted sabe el famoso dicho: donde manda capitán, no manda marinero. Así que Pablo, no te vamos a hacer caso. Ya que Buenos Puertos, mire qué cosa más graciosa, Buenos Puertos era un lugar desprotegido, o sea, el nombre no tenía nada que ver, era un mal lugar para pasar el invierno. Así que la mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice. Ellos no querían quedarse ahí, querían cruzar. Y dice, ¿verdad?, que se encuentra más adelante en la costa de Creta y pasar el invierno allí. Fenice era un buen puerto con orientación solo al suroccidente y noroccidente. Pero mire lo que pasa aquí. Comienza una tempestad. Y dice la palabra que rugió durante muchos días. Era un euroclidón, era como un huracán María, algo así, pero usted está en un barquito. Y entonces dice que no había ni sol ni estrellas, o sea, lo que se veía era esa nube fuertemente, hasta que al final ellos perdieron la esperanza. Nadie había comido. Imagínense, cuando usted está con esa ansiedad, usted quiere comer, usted cree que hay ánimo de comerse algo, cuando usted piensa que puede morir en la situación o que va a pasar algo peor. Finalmente, dice la palabra que Pablo reunió a la tripulación y le dijo: señores, ustedes debieron haberme escuchado. Eso fue como: te lo dije. Yo se lo dije al principio, no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida. Mire, aunque el barco se hundiera. Imagínese usted. Pues anoche un ángel de Dios, del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado y me dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. ¿A cuántos tú eres de bendición? Porque simplemente tú estás ahí. Y no se cae la auditoría, no se cae lo que esté pasando, no pasa la peor, porque hay un hijo de Dios ahí. Así que anímense, pues yo le creo a Dios y sucederá tal como Él lo dijo, pero seremos náufragos. Dígale al que está a su lado: sucederá como Él lo dijo, pero seremos náufragos. Ahora vamos al naufragio. Luego los marineros trataron de abandonar el barco, bajaron el bote, el esquife, ¿verdad?, el botecito salvavidas, como si estuvieran echando anclas desde la parte delantera del barco. Así que Pablo les dijo al oficial al mando: todos ustedes morirán, a menos que los marineros se queden a bordo. No quieras salida fácil, no te vayas al esquife, tienes que vivir el naufragio. Entonces, ¿sabes lo que hicieron los soldados? Cortaron las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron ir. Yo me imagino adiós, aquí nos quedamos. Cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos: coman. Yo imagino eso,
coman. Y ellos, ¿cómo vamos a comer? Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas. Pero por favor, por su propio bien, coman algo. Les aseguro que no perderán un solo cabello de la cabeza. Qué lindo es cuando en medio de ese proceso Dios te dice: no vas a perder un solo cabello de tu cabeza. Voy a estar ahí, estoy contigo en la tormenta. Así que, ¿verdad? Él tomó pan, todos se animaron. Y después de comer, la tripulación, ¿verdad? Echó lo que quedaba del mar, porque ya, ¿qué más remedio? No, vamos a naufragar. Y entonces dice la palabra que cortaron anclas y las dejaron en el mar. Luego soltaron los timones, izaron las velas de proa y se dirigieron a la costa, pero chocaron contra un banco de arena. Llegó el naufragio, pasó, y el barco encalló muy rápido. La proa del barco se clavó en la arena, mientras que la popa fue golpeada repetidas veces por la fuerza de la ola. Eso tiene que haber sido impresionante. Y comenzó a hacerse pedazos el barco. Luego les ordenó a todos los que sabían nadar que saltaran por la ola. Yo no hubiese estado en ese grupo porque yo no sé nadar. Así que a mí me tocaba agarrarme de alguien o de un cantito de madera o de ferry, exacto. Y que toda esa gente que sabía nadar se fuera a tierra firme. Yo ahogaba al otro. Los demás dicen, ¿verdad? Ese hubiese sido yo, ese es mi grupo. Se sujetaron a tablas, a restos del barco, y todos escaparon a salvo hasta la costa. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Entonces vamos a darle contexto, porque yo sé que si no conoces la historia tú dices, ¿qué callete hacía Pablo en un barco montado? ¿Qué pasó aquí? Pues mire, resulta que en Jerusalén Pablo fue arrestado por predicar la palabra y se lo llevaron preso a Cesarea y estuvo 2 años encarcelado. Fue juzgado por varios gobernantes, pero Pablo, inteligente, apeló al César porque él tenía ciudadanía romana y tenía derechos especiales como un juicio justo antes de ser condenado. Su vida corría peligro en Jerusalén, por lo tanto ese barco fue el medio, ¿verdad?, para salvar su vida. Mire qué cosa. Dios le había hablado que tenía que predicar en Roma. Esto era un hombre de fe, o sea, Dios me dijo que yo tengo que predicar en Roma. Pues esta es la manera, de esta forma yo me voy a mover. Su apelación fue el medio legal que Dios usó para cumplir su plan. Dios usa estas circunstancias para seguir esparciendo el evangelio por todas partes, y usa las circunstancias para llevarte al propósito, como lo hizo con José. José parecía que todo estaba perdido, lo metieron preso, sus hermanos lo vendieron. ¿Qué no pasó José? Pero mire, ese era el camino perfecto para él cumplir su destino. Así que porque la cosa se esté viendo fea, usted no se crea que no va a haber cumplimiento. Es que te está llevando directamente a tu destino, lo que estás viviendo hoy. Así que no importa la circunstancia de hoy, ten por seguro que este es el medio para llevarte al cumplimiento de tu propósito. Pablo va en un barco de presos desde Cesarea hasta Roma. Se entiende que Lucas, el médico, fue quien escribió el relato del naufragio. Por eso usted ve esto bien detallado, está a otro nivel. Y pues en resumen, salpan de Cesarea hacia Roma. Pablo es prisionero, es embarcado con otros en dirección a Roma. Luego de eso Pablo advierte que es peligroso viajar, pero ellos ignoran todo. Se rompe el barco, ¿verdad? Y entonces ellos van a tener a una isla. Se llamaba la isla de Malta. Después vamos a entrar un poquito más ahí. Pero ¿qué significa la tempestad que te lleva al naufragio? Porque en nuestra vida hay momentos de tempestad y la cosa, como las turbulencias de los aviones, se movió un poquito, pero estamos bien. Ahora, pero cuando es un naufragio, esa tempestad ya vino a otro nivel y ya destruyó todo lo que tú pensabas que era lo que te iba a llevar, y ya no tienes supuestamente esperanza y estás aferrado a una balsita o a un cantito de madera, ¿verdad? Muchos hemos pasado por tempestades, pero hemos salido ilesos. Otros hemos vivido naufragios que nos han dejado sin nada, pero finalmente hemos sido encontrados y rescatados por el Padre. ¿Qué significa naufragar?
¿Cuántos en nuestra vida hemos pasado por naufragios? Póngase a pensar. Esto puede representar una pérdida de trabajo, una pérdida de un ser querido, un naufragio espiritual o de nuestra fe. Muchas cosas pueden representar este evento que Pablo vivió, donde literalmente lo sostuvo una promesa de que iba a llegar a Roma. Es como mantenerte a flote en medio de aguas turbulentas y tú te sientes que estás inseguro porque estás ahí como que la situación está fuerte y ¿en qué me voy a amparar? ¿Cómo lo voy a hacer? Naufragio es cuando tú pierdes tu embarcación, pierdes tu rumbo a la deriva. A veces te aferras a los restos para mantenerte a flote, para sobrevivir. Hay que llegar a tierra firme nuevamente porque, ¿verdad? No te puedes quedar toda la vida en el mar, tú no eres un pescado. Tú en algún momento tienes que pararte en la tierra. O una sirena, exacto. Muy bien. No hay salidas fáciles en un naufragio. Se enfrenta y se lucha para sobrevivir. El esquife o bote salvavidas va a parecer siempre la mejor salida de tu naufragio. Pero a veces esa salida fácil termina acabando con tu propósito, con tu vida, con tu hogar. Porque parecía la salida fácil, pero no era la correcta. Dios quería que vivieras el naufragio, que aprendieras a depender de Él y aprendieras a soltar tu control. Porque qué mucho nos gusta tener el control. Porque cuando lo perdemos, nos volvemos como las hormigas cuando le pisan un cantito del hormiguero, que tú ves que se vuelve un revolú y se pierden todas. Así nos sentimos cuando perdemos el control. Y a Dios le encanta quitarnos el control para que aprendamos a depender de Él. Y se lo digo por experiencia. No por perderla, ¿verdad? Yo quiero contarle. Ok, sigo aquí, que perdí el hilo un poquito, pero seguimos. Ok. Nos aferramos, ¿verdad?, a ese esquife muchas veces, pero usted sabe la historia de Ruth y Noemí, que parecía una salida fácil, ¿verdad? Salir de Belén, pero terminaron en un estado mucho peor, donde, ¿verdad?, los esposos de todas murieron y para aquel tiempo si tú no tenías un esposo o una representación masculina era bien complicado. Así que no queramos usar la vía más fácil, porque no siempre es la que Dios quiere o la que tiene para nosotros, o la que me va a llevar en la dirección correcta. Amén. Yo quiero contarles, hace unos años atrás, cuando yo estaba en la universidad, yo sufrí un naufragio en mi fe. Esto es algo que yo creo que ni mami lo sabe. Y yo quiero abrirme en esta mañana para que ustedes conozcan un poquito de mi proceso. Amén. Nosotros hace unos años atrás perdimos una persona muy amada por nuestra familia, que es nuestra Titi May. Me da sentimiento, pero ella era muy amada, lo sigue siendo, ¿verdad?, aunque no esté con nosotros. Y no por perderla, mi fe se vio afectada. Porque aquí hemos tenido pérdida, ¿verdad? Cualquiera puede perder a alguien y es doloroso. Lo triste es que cuando tú tienes una expectativa de que Dios haga algo y no pasa, tu fe se tambalea. Porque muchas veces atamos nuestra fe a la circunstancia, a que se dé lo que yo quiero ver. Pero la fe no es así. La fe es creer, ¿verdad?, sin ver. Y muchas veces uno siente, ¿verdad?, que no fue correspondida esa fe. Y cuando eso pasa, tú te desilusionas con Dios, te enojas porque el resultado no es lo que tú esperabas. Pero algo que yo aprendí en ese proceso es que las decisiones de Dios son distintas a las nuestras. Incluso sus pensamientos, dice la palabra, que son más altos y más profundos. Yo aprendí que Dios piensa como Dios y decide como Dios. Yo no, yo soy humana. En este naufragio familiar, porque fue familiar, todos nos atamos a los pedazos del barco que quedaron a flote para sobrevivir. Un duelo muy doloroso. Cada uno lo va a contar distinto porque lo sufrió
distinto. Fue el mismo naufragio, pero todo el mundo lo vivió y lo sufrió de manera distinta. A raíz de esto, mi corazón se llenó de miedo, ansiedad, sentía un Dios lejano. Yo pensaba que Él era tan perfecto que no me tendría misericordia y perdí mi confianza en Dios. Yo sé que mis padres se dieron cuenta porque afloraron muchos miedos que no existían en mí. Cuestionaba todo y fui bien bombardeada por la universidad, ¿verdad? Y sus teorías terrenales. Cada vez que escuchaba a un profesor hablando, eso era como una puñalada en mi corazón porque ya estaba viviendo una desilusión. Y yo decía, bueno, tú sabes, no es que yo dejé de creer en Dios, pero Dios era tan bueno como yo aprendí cuando pequeña. Realmente nos amará así, o Él querrá exterminarnos y ya. Era como esa sensación. En medio de todo ese proceso estuve años perdida en mí misma sin sentirme en sintonía con Dios. Y hermano, la iglesia se iba formando, todo iba corriendo y yo así. Si me montaba en un avión, yo pensaba que yo iba a morir. No confiaba en Dios. Yo pensaba que ¿y qué hace que Él me sostenga aquí? Y si hoy Él decide que yo voy a morir. Era una falta de confianza y fue como si dejara de sentir el amor de Dios. Pero Dios me dio mi espacio. Me sanaba poco a poco, porque Él es así, Él es un caballero. Yo siento que Dios amaba tanto mi perseverancia de servirle aún quebrada, rota. El verme tratar de seguir a flote, sé que llenaba a Dios aún más de amor por mí. Yo me imagino él diciendo, ella está intentando, ella sigue, aunque está enojada conmigo, aunque está desilusionada, yo sé que ella sigue a flote y él veía mi esfuerzo. Siguió sanándome con cada experiencia. Luego de muchos años visité el antiguo hogar de mi tía y pude sentir que sané y cerré ese capítulo. Pero él me llevó a un puerto seguro y me ha ido libertando de mis miedos uno a uno. Amén. Cada vez que aparece algo nuevo, Él es experto en libertarme de ese temor. Él se deleita en demostrarme cuánto cuidado tiene de mí y de los míos. Gracias, Señor. Y lo mismo puedo decirte en esta mañana. Cualquier temor que tú estés viviendo, Dios no te juzga. Él quiere sanarte. Amén. Él quiere sanar tu temor. Él sabe tu humanidad. Aleluya. Yo aprendí en este proceso que el enemigo atenta contra tu fe y utiliza el miedo para esto. Dios hoy quiere sanar tu alma, quiere sanar tus miedos, miedos que por años te han paralizado, pero tienes que permitirle hacerlo. Hoy por hoy, hermano, yo me puedo montar en un avión y puede girar y yo me voy a quedar como si nada, porque yo sé que yo tengo propósito, que Dios está en medio del asunto y que el propósito de mi tití no era el mismo mío. Su jornada por este mundo no era la misma que la mía. Y yo aprendí a confiar en Dios otra vez, como bebé, volviendo otra vez, gateando hasta que logré, ¿verdad?, nuevamente retomar esa confianza. Y hay veces que otra vez el trauma regresa, porque en ese naufragio pudo haberse desatado un temor sobre aquella gente horrible, ¿sabes? Traumas de niñez, porque todas estas cosas nos marcan para siempre. Y a veces cuando vivimos una situación en el trabajo, ¡plum!, sale ese trauma y viene a controlar tu vida. Pero Dios quiere decirte que Él te hace libre de ese trauma. Él te sana en esta mañana tu temor, tu miedo. En medio de ¿verdad?, mientras preparaba la predicación, quise hablar un poquito de los miedos, porque es algo que tuvo que haber aflorado y que lo vivió en la tripulación que estuvo con Pablo, porque ni estaban comiendo, imagínense. O sea, ellos estaban aterrorizados, y no los culpo porque estaríamos iguales nosotros. Y encontré que existen 10 miedos que son los más comunes. El primero es miedo a hablar en público, el miedo al fracaso. ¿Cuántos han sentido miedo al fracaso? No me tienen que alzar la mano, pero muchos tienen miedo a fracasar. Miedo al rechazo o al juicio, miedo a la muerte, miedo a la soledad o al abandono. Yo le digo a mami, si Dios me hubiese querido hacer un animal, yo tengo que ser una paloma, porque andan siempre en grupo. Me gusta estar en grupo. ¿Verdad? Pero hay gente que le gusta ser águila, que está sola.
¿verdad? Pero hay gente que le tiene miedo al abandono y a la soledad. Miedo a las alturas, miedo a volar. Hay miedo a los insectos, los animales, miedo a los espacios cerrados. Hay gente que es claustrofóbica. Y miedo al cambio o a lo desconocido. Esos son los 10 miedos más comunes, según estudios. Y mientras buscaba más información, ¿verdad?, sobre el miedo, me gustó mucho algo que leí que me impactó de cómo el miedo puede llegar a controlarte. Se llama la cárcel del miedo. En la Columbia Británica, las autoridades decidieron sustituir la vieja prisión de Fort Alcam. Había estado en servicio durante centenares de años, pero se necesitaban unas instalaciones nuevas. Cuando la nueva prisión estuvo terminada, los reclusos fueron trasladados al nuevo edificio y se los puso a trabajar en el derribo de la vieja estructura. Entonces encontraron algo que los dejó atónitos. Los muros de la vieja prisión no estaban hechos con acero, como todos pensaban. Estaban hechos de papel y arcilla, pintados para que tuvieran el aspecto del acero. Las puertas de las celdas eran de acero, así como los barrotes de 5 centímetros de las ventanas, pero las paredes eran solo arcilla y papel. Si los prisioneros hubiesen golpeado la pared con una silla, hubiesen podido haber escapado porque rompían la pared, pero el aspecto de los muros los convenció de que fugarse era imposible. Y esto sí era una verdad bien poderosa. ¿Cuántas paredes de papel de arcilla nos han rodeado alguna vez y pensamos que son muros que no podremos vencer? Piensa eso. ¿Cuántas paredes tú ves y tú crees que son muros irrompibles? Es una situación imposible de solucionar, pero son paredes de arcilla que se rompen fácilmente. Así es el temor. Es como cuando Goliat, ¿verdad? A veces nos topamos con Goliat vociferando y se nos olvida que tenemos una onda para derribarlo, porque nosotros andamos con el Rey de Reyes. Amén. Y el enemigo le encanta ser como Goliat, que vocifera, te mete miedo. Es que la palabra dice que anda como león rugiente. Le encanta hacerse ver que es el más que grita. Él le gusta intimidarte, pero es una pared de arcilla fácil de penetrar y romper. El miedo nos paraliza, nos ciega. Por eso Dios no nos quiere presos del temor. Dice su palabra que el perfecto amor echa fuera el temor. Él no quiere que vivamos en temor. Así que, ¿qué porcentaje de lo que tememos realmente ocurre? Estudios psicológicos han demostrado que la mayoría de nuestros miedos nunca se harán realidad. Y esto a mí me lo dice mucho. Un estudio de Cornell University, citado en varias investigaciones y artículos académicos, concluyó que el 85% de las cosas que la gente teme nunca suceden. Y el 15% que sí ocurrió, la mayoría de las personas dicen que fue menos grave de lo que pensaban. Así que tendemos a vivir escenarios catastróficos en nuestra mente como si fueran reales. Yo soy casi Hollywood, yo me hago unas películas que eso es una cosa terrible. Y Carmen se lo puede decir. Porque ella es experta desarticulando mis miedos. O sea, y yo estoy tan positiva. Pero en la realidad, el 85 y el 97% de nuestros miedos nunca se cumplen o no son tan malos como lo imaginábamos. Así que poco a poco vamos a ir liberándonos de temores y hagámoslos aunque tengamos miedo. Mire, yo me monté en ese avión hasta que superé el miedo, pero yo no dejé de hacerlo. Yo decía, yo tengo que superar esto. Amén. Y así muchas cosas más. Los temores afloran en el momento de la tempestad y cuando vas a enfrentar un naufragio. Hay gente aquí que puede estar batallando con miedo a perder, con miedo a enfermarse, con miedo a fracasar, con miedo a no estar. Pero cuando Él dice, el perfecto amor echa fuera el temor, es un amor que no te juzga, no te señala, es un amor que te sana y te liberta del temor. Él no está diciendo, pero porque tú tienes miedo, o sea, tú no ves que yo soy el Todopoderoso. No.
Yo voy a libertarte de ese miedo porque yo estoy contigo como poderoso gigante. Amén. Así que Dios en esta mañana lo que quiere decirte es eso. No permitas que el temor te paralice. Pero usted sabe cuál es la clave para muchas veces superar nuestro miedo. Nuestra sinceridad con Dios. La sinceridad con Dios es clave para vencer tu temor. No escondas tu miedo. Dile a Él a lo que le temes. Porque si el perfecto amor va a echar fuera ese temor, Él no te juzgará. Él te va a libertar. Amén. No, nosotros somos cartas abiertas. O sea, tenemos que ser transparentes. Él ya sabe lo que está en tu boca antes de que tú lo digas. Pero a Él le gusta la sinceridad de sus hijos. Amén. Por eso le preguntó a Adán, ¿pero por qué te escondes? No, tuve miedo, me escondí. Pero es que Él sabía ya lo que había pasado. Pero a Él le gusta que tú seas honesto, que tú te abras para Él poder sanarte y libertarte. Amén. Porque recuerde que usted tiene libre albedrío. Y Él no va a entrar a menos que usted le permita entrar. ¿Y cómo se lo permitimos? Mintiéndole, queriéndonos hacerlo fuerte frente a Él. Sea honesto con Dios. Dice su palabra en 2 Corintios 4, viviendo por la fe. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros somos esos vasos de barro. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas esas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Diga que está a tu lado, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, mire lo que dice la palabra, el interior no obstante se renueva de día en día. Esta leve y momentánea tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, Él mismo te lo dice. No te fijes en las circunstancias, que no te ciega el miedo, que no te ciega la ola que se levanta, sino fíjate en lo que no se ve, pues las cosas que se ven son temporales. Tu crisis es temporal, pero las que no se ven son eternas. Gracias, Señor. Y en esta mañana Él te quiere recordar: eres un vaso de barro. Yo sé cuán vulnerable eres. Van a quedar cicatrices en ti. Pablo escribió, cuando buscaba este texto que para mí es poderoso, yo digo, oye, Pablo habrá escrito esto después del naufragio. Pues mira, no, lo escribió antes. Así que la fe de Pablo ya estaba lista para lo que le iba a pasar. Algo que me encantó mientras leía es que su fe radical no nace del naufragio, como yo llegué a pensar. Su fe radical lo preparó para sobrevivirlo. Aunque somos vasos de barro, tal vez frágiles, pero nuestro hombre interior se va fortaleciendo cada vez más. Dios quiere producir en nosotros un cada vez mayor y eterno peso de gloria. Aunque seamos derribados, no seremos destruidos. Esto es una promesa, hermano. Pero quedarán cicatrices. Por eso Pablo dice que sobreviviremos, pero seremos náufragos. Habla de lo que Dios ha hecho en tu vida. Si sobreviviste un naufragio, habla de lo que Dios hizo en tu vida. Pablo demostró en ese naufragio que vivía lo que escribió en ese texto. Amén. Dios conoce nuestra vulnerabilidad y aún así nos escogió para ser portadores de su gloria. Aún así se interesa en nosotros.
y nos escogió para dar a conocer el tesoro más grande, la salvación, el evangelio. ¿Cómo algo tan perfecto puede ser testificado a través de nosotros que somos imperfectos? Pues mire, en eso radica, en que nuestra imperfección, Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Nosotros somos testimonio vivo de lo que el evangelio hace en la gente, los transforma, los lleva a su mejor versión, los liberta de temores y ataduras, los liberta de toda opresión. Somos testimonio vivo. ¿Quién guardaría un tesoro en un vaso de barro? Lo natural es que los tesoros se guarden en cajas fuertes, pero cuando se trata de Dios, siempre nos confronta con paradojas que nos hacen ver que sus caminos no son nuestros caminos. No tenemos que entenderlo, tenemos que creerle. El apóstol Pablo establece que la voluntad de Dios fue colocar el ministerio del nuevo pacto en vasos de barro. Nos presenta un contraste entre el valor indescriptible del tesoro del evangelio guardado en ministros, vasos frágiles que se pueden romper. Pablo declara que el propósito divino del poder de Dios encuentra su demostración total en la debilidad humana. El contraste entre el tesoro y el vaso de barro apunta hacia la superioridad del tesoro y la inferioridad del vaso. La importancia del vaso radica en que esté limpio, vacío y disponible para el servicio del Señor. Este vaso de barro es sometido a pruebas y tribulaciones por causa del evangelio. A pesar de todas esas aflicciones y de lo frágil que es, ese vaso no está roto. Su poder se perfecciona en mi debilidad. No está roto. Quedan las huellas de lo que pasó. Y si está roto, Él es el alfarero, te vuelve a hacer, te vuelve a pegar. Dios quiere total dependencia de Él, nuestra sinceridad. No vayamos con palabrerías a su presencia. Dile lo que sientes, cómo está tu corazón, conversa con Él, como lo hicieron aquellos náufragos que les conté al principio, ¿verdad? Que tuvieron esas conversaciones profundas y honestas con un Padre que nos conoce. Cuando naufragas y pierdes todo de lo que dependías, te das cuenta que Él era todo lo que tú necesitabas. Amén. Y en este punto, ¿verdad? Que se habla sobre la sinceridad, que estoy hablando sobre la sinceridad, quiero cerrar con esta historia. Dice en Marcos 9, cuando regresaron donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. ¿Sobre qué discuten?, preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo: Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar, y que siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Era un endemoniado. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera el espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús le dijo: gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlo? Ay, Jesús era tan directo. Tráigame ese muchacho. Así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho. Se retorció todo, ¿verdad? Se tiró al piso y empezó a hacer, ¿verdad?, a echarle espuma por la boca. Pero yo escogí este pasaje porque a mí me dejó atónita. O sea, la respuesta de cómo ese hombre, ese papá de ese joven, fue tan honesto con Jesús. Veamos. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?, le pregunta Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. O sea, que esto no fue los otros días, esto lleva años. Ella siempre está harto de lo mismo. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. O sea, él siempre tenía, yo me imagino que ese hombre no podía hacer más nada más que estar detrás de ese muchacho, y la mamá también. ¿Verdad? Y dice: ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo? Eso te quedó. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó: sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. ¡Qué poderoso! Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno
maligno, le dijo: escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable. Dijo: te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? Y Jesús le contestó: esa clase solo puede ser expulsada con oración, ¿verdad? Pero lo que quiero enfatizar, aquí vemos unos padres agotados con una situación, ¿verdad?, de su hijo. Habían perdido la esperanza. ¿Sabrá Dios a cuánta gente habían acudido? Si a los mismos sacerdotes, fariseos, a todo el mundo, pidiendo: mira, a ver si pueden ayudar a mi hijo, a médicos. Nadie daba con el asunto. Y el panorama siempre fue igual. Ellos no habían experimentado otra cosa que no fuera ver a su hijo así mal. Por eso yo, ¿verdad?, les recalco, para que usted sea empático y se ponga en la posición de ese padre, porque a veces leemos la palabra como pero piense si usted fuera el papá de ese niño. Por eso, cuando traen la situación a Jesús, estaban agotando recursos, pero sinceramente no tenían fe de que su situación cambiara. Fue como un acto automático. Vamos a ver si este hombre puede sanarlo, vamos a ver si él lo puede hacer, ¿verdad? Porque habían escuchado tantas cosas. A veces somos así también. Llevamos años esperando un milagro y nos acostumbramos a no creer que las cosas puedan cambiar o mejorar. Todos hemos estado ahí. Pero Jesús mismo lleva a este hombre a darse cuenta de su falta de esperanza. Y miren qué cosa más maravillosa. Jesús sanó primero la incredulidad del hombre para luego otorgar el milagro esperado. Por eso primero lo confrontó a él. ¿Tú crees? Porque al que cree todo lo es posible. Y miren la honestidad, ¿sabes? Este hombre fue tan honesto con Dios que le permitió sanar su incredulidad. Porque si era otro, y usted va a contestar lo que él quiere escuchar. No, yo sí creo. No, él fue honesto. Él dijo: sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. O sea, no creo, estoy falto de esperanza. Y esta honestidad de este hombre a mí me voló la cabeza, porque esa honestidad fue la que abrió paso al milagro que Jesús iba a hacer en aquel joven. A veces vamos a Dios, ¿verdad?, como un recurso más, a ver si funciona, si tú quieres, si tú puedes. Pero Dios quiere sanar tu incredulidad. Dios quiere que tú vuelvas a recobrar tu fe antes de moverse a hacer lo que va a hacer en tu casa, en tu hogar. Él quiere sanarte a ti primero. Reconozco, ¿verdad?, mi falta de fe, como le dijo ese hombre. O sea, tienes que sanar mi incredulidad para yo poder ver otra cosa en esta situación. Los naufragios pueden llevarnos a ese punto en nuestras vidas. Pensamos que nos quedaremos flotando a la deriva para siempre, aferrados a ese pedazo del barco, aferrados a lo que pasó, a lo que hicimos, a lo que pudimos hacer mejor, aferrados a la culpa. Pero Jesús vino a reencender tu esperanza. Vino a decirte: mira, si tú crees, al que cree todo le es posible. Yo puedo darte esa petición que tanto desea. Pero el paso de reconocer es sumamente importante para que podamos ver cambios en nuestra vida. Si usted no reconoce, se va a quedar toda la vida ahí. Tenemos que reconocer, dejar el orgullo a un lado. Yo tengo que ser sincero conmigo y con Dios. Tenemos que ser sinceros, y esto comienza reconociendo que algo nos falta, que algo tenemos que soltar, reconociendo que no hice bien, reconociendo que mis métodos no están funcionando, que mi control no está mejorando la situación. Y es ahí cuando Dios comienza a obrar, porque le hemos cedido el control, le hemos sido honestos. La honestidad hacia uno mismo, como les dije, es el primer paso para el crecimiento. Sobre todo soltar esa carga en manos del que todo lo puede. Ese mar rojo que estás viendo, no te toca abrirlo, a ti te toca extender la vara y creer que Dios se va a encargar del resto. Amén. Pero qué difícil se nos hace hacer esto. Toma, te cedo el control. Cuando somos sinceros, reconocemos nuestra humanidad y le damos acceso a que obre nuestra situación. Finalmente, Pablo llegó
a la isla de Malta con aquella tripulación. Y el nombre de Malta significa dulce refugio. Dios te quiere llevar a tu dulce refugio luego de pasar por un naufragio. Él quiere llevarte a puerto seguro. Tú te sostienes de la fe y de las promesas que Él te hizo. Vamos a dar testimonio en ese lugar, ¿verdad? Dice la palabra que Pablo estuvo 3 meses en la isla de Malta. Y algo bien curioso pasó cuando Pablo llega, porque tenían frío, el invierno estaba comenzando. Ellos hacen una fogata y de la fogata salta una víbora y ataca a Pablo. O sea, justo cuando acabas de salir de un naufragio, tú puedes recibir un ataque nuevamente. Pero ya nada puede destruirte porque eres sobreviviente de un naufragio. Y esto es leve. Así que haz como Pablo, sacúdelo y tíralo al fuego, porque no puede desenfocarte de la victoria que Dios te acaba de dar y que te trajo al lugar de refugio. No es tu final. Recuerda que tienes que llegar a Roma y continuar con tu llamado. Así que ese lugar no era para siempre. Pablo estuvo 3 meses en Malta y revolucionó esa isla. Dios lo usó para sanar, para salvar. Estaba leyendo que hoy por hoy la isla sigue estando y ¿verdad? El cristianismo es parte fundamental, y lo dice que Pablo fue el que trajo el cristianismo. O sea, Jesús tenía que ser predicado en Malta, por eso todo esto está sucediendo. Era invierno, por lo tanto tuvieron que esperar a que llegara un buen tiempo para emprender nuevamente su viaje. Esto nos enseña que en los inviernos de nuestra vida no podemos salvar a ningún lado. Se espera tranquilamente a que llegue el momento justo de la salida, porque podemos perder más de lo que se prevé. Pablo, Dios lo usó y sanó al padre de Publio, ¿verdad? Que era el líder de esa isla, y a muchos más. Incluso siendo náufragos, nosotros podemos dar de lo que tenemos. Dios nos usa para sanar a otros. Hay propósito en todo lo que estamos pasando. Nuestras circunstancias nos llevan al cumplimiento de nuestro destino. Y Dios las usa, ¿verdad? Nuestras circunstancias para llevarnos a lugares inimaginables. Me encantó esta frase que vi mientras estudiaba esta palabra. A veces los lugares que parecen interrupciones en nuestro camino son el escenario exacto donde Dios quiere glorificarse. Amén. Y dice la palabra que ellos recibieron provisiones. Vas a recibir provisión en tu naufragio. Vas a recibir nuevas promesas. Vas a recibir un nuevo aliento. Vas a recibir ánimo para poder emprender nuevamente tu viaje sano. Pero va a quedar la cicatriz siempre. Vas a llegar a tu Malta, a tu lugar de refugio. Y aunque te ataque la víbora, vas a poder testificar de lo que Dios hizo por ti. Y finalmente vas a llegar a Roma para cumplir tu propósito divino. ¿Verdad? Y por eso traje este flotador en esta mañana, porque yo quería exhortarte, iglesia, a que Dios te lanza un flotador. No te lo voy a lanzar, me dan ganas de hacerlo, pero no, a lo mejor que están dormidos. Pero Dios te lanza este flotador para recordarte que Él no se olvida de ti. Aunque sigas flotando en alta mar, aunque sigas flotando después de un naufragio, estás en sus manos. Él sabe que estás ahí. Mantente a flote mientras llegas a tu destino. Habrá momentos en los que nos sentiremos atascados en alta mar, pero descuida. A Dios no se le pasa nada y Él tiene absoluto cuidado de nosotros. Sigue a flote, no pierdas la esperanza, porque vas a llegar. Y con esto quiero cerrar. Una noche mientras estaba con mis niños, ¿verdad? Hablando leyéndoles la palabra y eso, sale el himno de Cuán grande es Él. ¿Se acuerdan del himno Cuán grande es Él? De mi corazón, Cuán grande es Él. Y yo decía, me dio como que intriga de dónde venía ese himno. Ya ellos están, ¿verdad? Con la dinámica. Y dice la historia que hace más de 100 años un joven sueco llamado Karl Bovert estaba caminando por el campo cuando de repente una tormenta eléctrica lo sorprendió. Los truenos retumbaban, con los relámpagos iluminaban el cielo y el viento sacudió los árboles. Todo parecía tan poderoso y de pronto, tan rápido como vino la tormenta, llegó una calma, ¿verdad? El sol se asomó, los pájaros empezaron a cantar y Karl se quedó parado, abrumado por la grandeza de Dios reflejada en la naturaleza. Con lágrimas en los ojos escribió un poema titulado, en el idioma del sueco, Oh Storgud, oh gran Dios,
que después se convertiría en la canción que hoy conocemos como Cuán grande es Él. O sea, que podemos vivir las tormentas, pero ese mismo Dios que atraviesa con nosotros la tormenta trae la calma. Cuán grande es Él, que nos lleva a puerto seguro y nos ama más allá de nuestros miedos y de nuestras dudas. Un naufragio deja marcas de trauma, pero también humildad. Cicatrices, pero también gratitud. Un naufragio deja marcas de temor, pero también renueva tu fe. Un naufragio puede traer pérdida, pero también un nuevo comienzo y un nuevo propósito. Así que eso era lo que Dios quería compartirles en esta mañana. Espero que haya sido de bendición. Y hasta luego.